Sí. Ya, vamos a comenzar. Les reitero mi saludo. Bienvenidos. Vamos a comenzar entonces con esta siguiente fase con respecto a los contenidos de su curso. La normativa sigue siendo la misma. Usted ya sabe que la idea es que ojalá nos distraigamos lo menos posible. Hay que mantener el micrófono la mayor cantidad de tiempo posible en silencio, ¿cierto? Le recuerdo igual, de todas formas, que puede hacer consultas a la hora de que algo no se esté comprendiendo bien. Abre el micrófono y luego de hacer su consulta puede volver a apagarlo hasta que tengamos la idea más clarita, ¿ya? Todo lo demás sigue siendo exactamente igual, con excepción de que ahí hemos estado practicando un poquito más con el tema del chat, así es que vamos a entrar a utilizarlo un poquito más seguido, ¿ya? Bien, comenzamos entonces. Tenemos, ya, siendo las 9:06, entonces admito al último que es Tapia. Ok, entonces, comenzamos. Como pueden observar, lo primero que todo, tenemos que el objetivo de nuestra clase de hoy tiene que ver y está relacionado justamente a las clases anteriores que están en el ámbito de lo que es la función. Ya, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando acerca de funciones que tenían una forma algebraica. La función también la puedo valorizar, ¿cierto? O valorar, se puede decir de las dos formas. Y esa valorización me permite de alguna forma encontrar pares, números en pares, que me van a permitir encontrar algunos de sus puntos en el plano cartesiano, lo que me da la pauta para conocer su recorrido, para saber cómo se mueve en el plano, ¿cierto? Qué forma tiene, si es rectilínea, si es curva, si es ascendente, descendente, etc. Todo eso fue lo que estuvimos trabajando entonces, más algunos otros conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a activar conocimientos anteriores que tienen justamente que ver con lo que estábamos refrescando recién la memoria. ¿Ya? Ariel, por favor, coloque una foto suya o enciende la cámara. Aldo Reyes, lo mismo, por favor. Brian Romero, José Erices, lo mismo. Una foto suya o enciende la cámara. Ya, vamos entonces. Acá, no sé si ya les habrán comentado, yo creo que sí, en otras clases, que ya desde esta fase no solamente se ve el tema de la asistencia en una planilla eh, que tiene que ver justamente con su participación en las clases, sino que además está definido justamente ese aspecto, la participación dentro de la clase. Así es que les recomiendo que puedan, ojalá, al menos dar alguna idea o responder, aunque sea escuetamente, acerca de cualquiera de las preguntas planteadas. ¿Ya? Eso les va a ayudar de alguna forma en sus calificaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Podrían definir con sus propias palabras lo que es una función, de acuerdo a lo que estábamos recordando recién, ¿cierto? Christopher Velarde, está por ahí. Christopher, ¿podría definir con sus propias palabras lo que es una función? ¿Christopher? ¿No? Ok. Sí, sí, aquí estoy. Cuénteme, Christopher. ¿Recuerda algo de lo que era la función? Al menos si tiene la idea, por lo menos con sus propias palabras. Conjunto de números. Tiene que ver con conjunto de números. Habría que complementar un poco más si esa respuesta, pero justamente tiene al menos la idea. Esto tiene que ver efectivamente con conjunto de números. Gracias, Christopher. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna idea? Paloma Contreras, por ejemplo, con sus propias palabras acerca de lo que es una función.
acuérdense de la idea general, ¿ah? La idea de la función era que eh, Scarlett, Una sí, relación Scarlett puede también ser tiene entre razón. el ¿Ya? ¿Quién me está dominio hablando? y codominio. Que la escucho muy bajito. Puede ser como una relación entre el dominio y codominio, que son números y números. Excelente, muy bien. Sí, tiene relación con eso también, efectivamente. Ya, Scarlett también tiene razón en el chat. La idea de la función justamente está enfocada, como dicen sus compañeros, a la relación que existe, tomándome de la primera respuesta del señor Velarde, a la relación que existe entre dos conjuntos numéricos, ¿cierto? Que a raíz de un primer conjunto se va formando un segundo conjunto. Eso a través de la relación que puede existir entre dos variables, como lo acaba de decir su compañera. Muy bien, bastante acertado. Avancemos. ¿Qué conceptos se relacionan con las funciones? Yo ya le di algunos, algo que tenía que ver justamente con la valorización, ¿cierto? Pero aparte, un poco más allá de eso, y justamente que tiene relación con lo que ustedes acaban de recordar, ¿qué conceptos se relacionan con las funciones? Estos dos conjuntos numéricos, por ejemplo, de los que recién acabamos de hablar, ¿cómo los definíamos? ¿Qué nombres llevaban? Partamos por ahí, ¿qué nombres tenían? Eh, Soledad, Soledad Aravena. ¿Recuerda alguno de estos X, conceptos? ¿Cómo? X sí, no, no, no sé, pero no me acuerdo. ¿No se acuerda Me de los diría, nombres o no se acuerda de que efectivamente eran conjuntos? no sé, me confundo un poco. Se confundió un poquito, ya, no se preocupe. Bueno, el tema está relacionado justamente con la pregunta anterior y con lo que respondieron sus compañeros, que cuando hablamos de conceptos que se relacionan a las funciones, tienen que ver justamente con los conjuntos numéricos. A los valores, recuerden, a los valores que le asignábamos a X, normalmente a ese conjunto de valores lo llamábamos dominio, ¿ya? Que era por donde eso se reflejaba en el eje X del plano cartesiano, ¿ya? Todo aquello que indique que la función va tomando valores de la X se refleja sobre el eje X en el plano, ¿cierto? Y todos esos valores entonces son los que vamos a reconocer como el dominio, ¿ya? Y había otro conjunto que delante lo nombró su compañera también, que es el codominio, que es lo que va resultando de toda esta relación entre las dos variables. Si ustedes recuerdan, valorizábamos un número de X en la función y eso nos daba un resultado. Ese resultado, en la medida que le íbamos dando, cambiando valores a la X, esos resultados iban formando un segundo conjunto que lo llamábamos codominio, ¿ya? Y en algún aspecto también se relaciona con el recorrido, ¿ya? No sé si recordarán, pero en algún momento yo le di la, el ejemplo de mirarnos al espejo. Si nos miramos al espejo, nosotros seríamos el dominio de alguna forma y en el espejo se refleja el codominio. Pero además tienen, justamente tomando este mismo ejemplo, además tienen un concepto un poquito más fino, podríamos decir, ¿cierto? Cuando hablamos de una imagen y de una preimagen. Entonces, si tenemos al conjunto X y al conjunto Y, ¿ya? A ver si alguno recuerda eso. Por ejemplo, Brian Romero, ¿cuál de los dos conjuntos, el conjunto de la X o el conjunto de la Y, sería la imagen? ¿Cuál sería imagen? Brian, Brian está por ahí. Brian Romero, escribió, parece que acá escribió. A ver. Eh, Brian tiene toda la razón. La imagen efectivamente sería de Y, ¿ya? Y obviamente si hablamos de imagen, recuérdelo, ejemplo que yo le acabo de dar de pararnos frente al espejo, si nos paramos frente al espejo, ¿dónde está la imagen? La imagen está en el espejo, ¿cierto? ¿Ya? Y esa es la consecuencia de habernos parado frente al espejo.
Entonces, cuando hablamos de la consecuencia, estamos hablando de la imagen. Si yo a X, Soledad, ponga atención con esto, si yo a la X le asigno un valor, voy a tener una consecuencia, ¿cierto? Voy a tener un resultado. Por lo tanto, a ese resultado le asignamos el nombre de imagen. Y por supuesto que el origen de esa imagen, ¿ya? Lo que origina la imagen sería entonces la preimagen, ¿de acuerdo? Entonces, el conjunto X, Soledad, sería entonces definido como la preimagen, lo que provoca la imagen, ¿de acuerdo? Conjunto X, lo que provoca la imagen. Conjunto Y sería entonces definido como la imagen, la consecuencia. ¿Estamos? Sí, correcto. Muy bien. Avancemos. ¿En qué contexto podríamos utilizar funciones? Si recuerdan, en la clase pasada dimos varios ejemplos. ¿Ya? Si hablamos de dar algún ejemplo de dónde se utiliza el tema este de las funciones, podríamos pensar, por ejemplo, en algo tan sencillo como una compra. ¿Ya? A ver, espérenme un poquito, por favor, que tengo algo que me está interrumpiendo acá. Ya, ahora sí. A ver si alguno de ustedes me ayuda en este aspecto, chiquillos. Si a alguien se le cae el internet y se sale de la clase y después vuelve a ingresar, a ver si me ayudan avisándome, por favor, porque no puedo estar pendiente de muchas cosas al mismo tiempo, pensando en que estamos enfocados en la clase, ¿ya? Ok, entonces, ¿en qué contexto podríamos utilizar funciones? Ya algo les mencioné que tiene que ver justamente con el tema de el avanzar hacia, no sé, hacia repetir algo, algo que sea más o menos iterativo, algo que se repita, ¿ya? Si recuerdan, uno de los ejemplos que teníamos en la última clase tenía que ver con algo que tenía que ver con una compra. ¿Alguien recuerda ese ejemplo? Hernández está por ahí. ¿Recuerda alguno de los ejemplos que hicimos en las clases anteriores que tenían que ver con las funciones, donde se aplican, por supuesto, las funciones? No, pero no vine en la clase anterior. Ah, ya, perfecto. Sofía Mella, ¿recuerda usted alguno de esos ejemplos que utilizamos? Sofía. Vamos a ver. Profe, me acuerdo que una vez uno era como una Coca-Cola o algo así, ¿no? Sí, tenía que ver con, bueno, en realidad no era importante la marca, ¿cierto? Pero la idea era justamente que se compraba, ¿cierto? Sí, así es. Sí, efectivamente. Scarlett Barrera tiene toda la razón en economía. ¿Ya? No importa que no se acuerde Sofía, trate de refrescar la memoria lo más posible. Uno de los ejemplos que se nos da era, por ejemplo, lo que decía recién su compañero, comprar una bebida, ¿cierto? O gaseosa también algunas personas le dicen, ¿ya? ¿Y qué pasaba con el precio? Las relaciones se marcaba ahí. Compró una bebida, vale, supónganse usted, siendo exagerado, una bebida que costaba 200 pesos. Si compró dos bebidas, ¿cuánto gastaba? 400 pesos. Entonces ahí íbamos armando justamente la relación que había entre el precio, que era una variable, y la cantidad de bebidas que se compraban, ¿cierto? Que sería la segunda variable. Justamente tiene que ver con todo eso, ¿ya? Muy bien, avancemos. Ya. Fíjense en lo que está planteado ahora, que es justamente para refrescar la memoria y que lo vamos a hacer más o menos rapidito, para no seguirnos demorando mucho. Con el fin de cuidar de sí misma lo mejor posible, una persona se dirige a la farmacia a comprar alcohol gel, ¿ya? Cada botella tiene un valor de 3.400 pesos. No sé si será tan así, me parece que las tienen cerca de los 10.000 pesos ahora. En fin, no reclamemos mucho, avancemos. El tema es que cada botella, como dice acá, tiene un valor de 3.400 pesos. Y con eso ya estamos marcando una relación entre dos elementos acá. Si ustedes se fijan, tenemos primero la compra, ¿cierto? Eso ya me dice que ya va a crecer una relación. Acá dice, cada botella, es decir, una sola botella,
tiene el valor de 3.400 pesos. Y acá ya hay dos variables. Una, cantidad de botellas, ¿cierto? Esa sería una variable que varía, por eso se llama así. Y la otra sería el precio, ¿ya? Si aumenta la cantidad de botellas, debería aumentar también la cantidad del precio. Si disminuye la cantidad de botellas, disminuye la cantidad de precios. Y así sucesivamente. Eso ya nos dice que en la medida que uno de los dos elementos se mueve, el independiente en este caso, que es la cantidad de botellas, si ese se mueve aumentando o disminuyendo, entonces la consecuencia, que es el precio, también pasa exactamente lo mismo, aumenta o disminuye de acuerdo a lo que va sucediendo con la primera variable. Entonces, observe, ¿cuánto dinero pagaría esta persona al comprar 5 botellas? ¿Ya? Entonces la respuesta llega por sí sola pensando en que si cada botella tiene el valor de 3.400 pesos, ¿cuál fue el procedimiento natural que hicimos? Hicimos algo tan simple como multiplicar, ¿cierto? Así es, Benjamín. Hicimos justamente ese procedimiento, multiplicar. Entonces, los 3.400 pesos los multiplicamos por 5 botellas, ¿cierto? O más bien al revés. Las 5 botellas, que es la variable independiente, ¿ya? Aumentó la cantidad de botellas, entonces aumentó la cantidad de dinero. Ahora, esta es la parte que nosotros tenemos que definir con mayor exactitud. ¿Qué función nos permite modelar la situación anterior, donde X sea la cantidad de botellas y cuál es la cantidad de dinero a pagar también? ¿Ya? Entonces, la función, ojo, que permite modelar, cuando hablamos de la función que nos permite modelar tal cosa, necesariamente tengo que incluir a f de x y, por supuesto, que también a la variable independiente x, ¿de acuerdo? Y lo tenemos acá, ¿ya? Fíjese lo sencilla que es la función. Acá dice, en función de X, vamos a tener los 3.400 pesos que cuesta cada botella por X, que sería la cantidad de botellas. ¿De acuerdo? Si usted se fija, yo le dije X, en este caso, está representando a cada botella. ¿Y qué le dije yo de las botellas? Que era la variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces ese es el tema de lo que tenemos que trabajar. Pregunta. ¿Cuántas botellas de alcohol gel debe comprar para pagar 6.800 pesos? ¿Ya? Y ahora atentos con esto, porque lo que vamos a trabajar, como decía al comienzo, el objetivo es justamente algo que se llama función inversa. Entonces ahora ya no necesito algo tan sencillo como ir variando el valor de la X. O sea, de alguna forma eso lo voy a estar trabajando constantemente, ¿cierto? Pero la variable X, como ya sabemos, es independiente. Lo que estamos pensando ahora es qué es lo que va a suceder visto desde el otro punto de vista. No cuando aumentan o disminuyen las botellas de alcohol gel, sino que cuando aumenta o disminuye el dinero. Nos cambiamos al otro extremo de la habitación, por decirlo de esa forma, ¿cierto? Nos cambiamos al otro extremo de la función y desde allá vamos a estar tratando de conocer elementos. Como por ejemplo en este caso con la pregunta que se está planteando. ¿Cuánto alcohol gel se debe comprar si yo tengo que pagar 6.800 pesos? O sea que el dato conocido acá ya no es la preimagen, el dato conocido acá sería la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, claro, podría prestarse algo mejor, a lo mejor para confusión, pero dense cuenta que no es tanto, es de hecho bastante más simple. La respuesta en este caso, dado que la cantidad me permite hacerlo de manera sumamente sencilla, sería que son 2 botellas de alcohol gel, ¿ya? Pero le reitero, lo estamos viendo desde el punto de vista inverso, desde la imagen. Y dado que la cantidad era sencilla, si usted se da cuenta, cada botella vale 3.400, el doble serían, obviamente, 6.800, ¿ya? Sí, sí, Fernando, efectivamente, tiene que ver justamente con eso. Se busca el dominio con los datos del codominio, ¿ya? Ojo, Fernando, es codominio. Efectivamente es eso, ¿ya? La idea, entonces, efectivamente, como pregunta su compañero, es buscar desde el conjunto de la imagen, del codominio,
ir a buscar los datos del dominio, o más bien dicho también, que también lo podemos llamar de esa forma, desde la imagen, ¿ya? De la imagen. Entonces, avancemos. ¿Cuántas botellas de alcohol gel se deben comprar para pagar 10.200 pesos? Que tiene que ver justamente con la pregunta planteada anteriormente, ¿cierto? Primero dijimos, ¿cuánto se debe pagar para, o sea, cuánto debo comprar para pagar 6.800? Ya, ahora avanzamos un poquito más. ¿Cuánto debo pagar, cuántas botellas debo comprar para pagar los 10.200? Ah, en este caso, entonces, debería ser exactamente lo mismo. Pero ¿habrá alguna forma más fácil de buscarlo? Porque igual tengo que estarme como esforzando un poquito más, y siempre buscamos lo más fácil, ¿o no? Bueno, en realidad sí existe algo más fácil, pero tengo que estar bien consciente y estar bien clarito con respecto a lo que es el trabajo algebraico. ¿Ya? Si ustedes recuerdan también, las ecuaciones tienen que ver con el trabajo algebraico. Y en este caso, las funciones las vamos a trabajar en ese sentido, en el sentido de la ecuación. ¿Ya? Y de la ecuación sencilla, de la más fácil de todas, de la primer grado. Así es que no nos vamos a complicar mucho con ese tema. Pero, les vuelvo a reiterar, la idea de esto es que yo pueda identificar cuál es la función inversa para poder contestar justamente este tipo de preguntas. Y como decía delante su compañero, ¿cuál es la función inversa para poder identificar el conjunto de partida, el conjunto de salida? ¿Ya? ¿Desde dónde parten los datos? ¿Cuál es el conjunto de la preimagen? ¿Ya? Esa preimagen, ¿qué elementos están ahí? Entonces, al avanzar, para poder encontrar solución, lo que yo le decía recién, debemos calcular la función inversa. Entonces, vamos directamente a la función inversa. Vamos a considerar una función f. Recuerden que esta función puede tener cualquier letra, puede ser la función f, la función g, la función r. Ya, el tema es que se trata de una función. ¿Ya? A eso se refiere que hay que identificarlo con una letra, no tiene nada de especial. ¿Ya? Ok, tenemos la función f. Ojo, dice, coma, real, o sea que sus elementos pertenecen al conjunto de los reales, y biyectiva. ¿Qué quiere decir esto de biyectiva? Cuando hablemos de biyectiva, nos vamos a colocar algo nos vamos a pegar algo aquí en el cerebro inmediatamente. Cuando hablemos de biyectiva, nuestro concepto va a ser 1 a 1. ¿Qué es eso? Concepto de 1 a 1. Se lo voy a explicar enseguida, pero tranquilo. Cuando hablemos de función biyectiva, el tema es 1 a 1. Entonces, leamos lo que viene a continuación. Que sea biyectiva, cuyo dominio, ya recordamos lo que era el dominio, es el conjunto A, y cuya imagen sería el codominio, que es el conjunto B. Por si acaso ahí está mal escrito, no es condominio, es codominio. Lo que pasa es que ahí seguramente el corrector del editor de texto lo corrigió. Ya la palabra es codominio, por si acaso. ¿Ya? Entonces tenemos el dominio, lo vamos a identificar en el conjunto A, el codominio en el conjunto B. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿No? Ya. Ok, avancemos. La función inversa, ojo con esto, es solamente simbología, es para identificar. No nos compliquemos de más, es solamente para identificar. La función inversa se va a definir así como está ahí entre paréntesis, se lo estoy indicando con el puntero del mouse. ¿Ya? F a la menos 1, de esa forma lo vamos a leer. F a la menos 1, ¿de acuerdo? Función inversa, lo identificamos entonces como F a la menos 1. Es la función de dominio B. Ah, o sea que directamente estamos trabajando con el segundo conjunto, ¿ya? Fue por eso que lo identificamos al comienzo. Ojo, dominio en la función normal, la función que hemos venido trabajando ya de hace rato, dominio en el conjunto A, en el conjunto del lado izquierdo, por decirlo de esa forma, y codominio en el conjunto B. Entonces, la función inversa, podríamos llamarla la función al revés, si alguien lo ve de esa forma, la vamos a identificar entonces como el dominio de la función inversa está en el segundo conjunto, en el conjunto B, ¿de acuerdo?
Y el codominio, obviamente, sería en el A. No hay problema, Fernando, dale nomás. Ya, y codominio A. Y se define, aquí está la simbología, le repito, esto es solamente simbología, no se confunda. La función de X, la función que ya venimos trabajando, es lo mismo que Y. Eso ya lo sabíamos, ¿cierto? Función X es igual a función Y. Y a continuación tenemos que la función inversa, por eso está la flechita ahí, me dice que de esta función f de x es lo mismo que y, y la función a la menos 1, es decir, la función inversa de y, es lo mismo que el x. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de que cuando trabajemos la función inversa, ojo, atentos con esto para la antenita, el dominio de la función inversa va a ser, entre comillas, el recorrido, el codominio, ¿ya? Dominio de la función inversa va a ser el segundo conjunto, el conjunto de llegada, ¿de acuerdo? Ese va a ser el dominio de la función inversa. Y el codominio de la función inversa sería el conjunto de salida. O sea, lo que le dije en la diapositiva anterior, nos fuimos al otro lado de la habitación y estamos mirando todo desde el final hacia adelante. Estamos mirando todo desde el punto de vista contrario. ¿De acuerdo? A eso se refiere entonces la función inversa. Ahora, como dice acá, todos los elementos del conjunto de partida tienen una imagen distinta en el conjunto de llegada. Ojo, que esta es la definición de función biyectiva. A esto me refiero cuando yo le decía 1 a 1. Todos los elementos del conjunto de partida, de donde se inicia todo el procedimiento, tienen una imagen distinta en el conjunto de llegada. ¿De acuerdo? O sea, como para dejar un poquito más claro, si un elemento del conjunto de partida tiene dos puntos de llegada en el segundo conjunto, entonces ya no se trata de una función biyectiva. ¿Ya? A eso se refiere el 1 a 1. Un elemento en la salida, solo un elemento en la llegada, y viceversa. ¿De acuerdo? Que es justamente lo que dice al final de la frase. Y a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un único elemento en el conjunto de salida. A eso se refiere lo que yo le decía, el concepto este del 1 a 1. Uno de salida, uno de llegada y viceversa lo mismo. ¿Ya? Ok. ¿Me ven bien? ¿Sí? Ya. Ok, gracias. Entonces, fíjense en el dibujo, en la imagen, de la función biyectiva. Como para dejarlo más claro todavía. Fíjense acá en el conjunto X, que es el conjunto de salida, y el conjunto Y, que es el conjunto de llegada. La idea entonces va a ser de que en el conjunto X tengo el elemento, el elemento numérico que es 1, 2, 3, 4, ¿cierto? El tema es que a cada uno de ellos, a cada uno del conjunto de salida, le corresponde solo un elemento en el conjunto de llegada, solo uno. Y viceversa quiere decir de que del conjunto de llegada le corresponde solo uno en el conjunto de salida. ¿Ya? O sea, dicho de otra forma, es consecuencia, recuerden que estamos hablando de conjunto de llegada, es consecuencia de solo un elemento en el conjunto de salida. ¿De acuerdo? Y la lectura nos está confirmando eso. Todos los elementos del conjunto de partida tienen una imagen distinta en el conjunto de llegada. Y a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un único elemento en el conjunto de salida. ¿Ya? De eso se trata entonces cuando hablemos de función biyectiva. ¿De acuerdo? Qué importante para lo que estamos haciendo, porque resulta que si la función no es biyectiva, entonces dos alternativas. O no tiene función inversa, que es lo que vimos en el concepto anterior, ¿cierto? O no tiene función inversa, o va a ser muy difícil encontrarlo. Pero nos vamos a quedar por ahora con el concepto de que si no es biyectiva, si no le corresponde 1 a 1, entonces quiere decir que no vamos a poder encontrar una función inversa así como así, tan simplemente como lo vamos a revisar ahora. ¿Ya? ¿Quién me habló? Fernando, no es que esté malo el ejercicio. Lo que va a suceder es que
es otro tipo de función, ¿ya? Hay varios tipos de función. Este es uno de los primeros casos, la función biyectiva. Ok, volvamos al ejemplo anterior, el de la botellita de alcohol gel. Recuerda, una botellita, 3.400 pesos. Dos botellitas, 6.800. ¿Se da cuenta? Entonces, en la medida que vamos aumentando la cantidad de alcohol gel, la cantidad de botellas de alcohol gel, obviamente va a ir variando el número, ¿cierto? Va aumentando en este caso. Podría suceder cualquier otra cosa con una función. Me refiero a que el resultado, la consecuencia, los valores podrían ir disminuyendo o podrían ir saltando alternativamente hacia arriba y hacia abajo. En este caso van aumentando, pero lo importante es que son todos distintos. Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Entonces, a cada elemento del conjunto de salida le corresponde un elemento distinto en el conjunto de llegada, ¿de acuerdo? Y si usted observa, que es más que evidente en el segundo dibujo en el que está hacia el lado derecho, tengo la función inversa, ¿ya? Con exactamente los mismos elementos, pero fíjese que el conjunto ahora de salida serían justamente las consecuencias que teníamos en la función normal, en la función real, en la primera, ¿ya? Entonces, si tenemos la consecuencia como el conjunto de salida, obviamente vamos a tener el conjunto de salida como la llegada en este caso. Como le dije antes, y ya se lo he repetido varias veces, lo estamos viendo al revés, desde la cola hacia la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos claramente, ya de manera visual, cuál es la función original, desde donde parte todo, y cuál va a ser la función inversa. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahí? Solamente con el concepto, porque no hemos trabajado hasta ahora de manera algebraica. ¿Ya? ¿No? Perfecto. Entonces avancemos. ¿Cómo encontramos la expresión algebraica de la función inversa? Vamos para allá. Es sencillo, no se preocupen. Pasos para encontrar la función inversa. Vamos a tomar primero, vamos a ir paso a paso, así que muy atentos con esto. Entonces, vamos a igualar a f de x a y. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente un cambio de escritura. Fíjense acá en el ejemplo. En el ejemplo sería, en el ejemplo que ya estamos trabajando hace rato, f de x es igual a 3.400 por x, ¿cierto? Eso ya lo sabíamos. Entonces, mi primer paso me dice, saque la escritura de f de x, función de x, y en vez de eso coloque su igualdad, o sea, el y. Ah, perfecto, entonces y es igual a, y al lado derecho va a quedar exactamente lo mismo. O sea, se trata de algo tan sencillo como sacar a f de x y colocar su variable, la variable que le corresponde, que es y. ¿De acuerdo? Saco a f de x, coloco a y. Y lo demás se escribe exactamente igual. ¿De acuerdo? Paso número 2. Despejar a x en función de y. Por eso que yo le decía adelante, acá estamos muy relacionados a lo que son las ecuaciones, que usted a esta altura debe manejar, pero a la perfección. ¿Ya? Despejar a x quiere decir aísle a x, deje la x súper sola, total, completa y absolutamente sola. Entonces, fíjense en el paso. Ojo, miren, se lo voy a indicar con el puntero del mouse. Estábamos aquí. Y es igual a 3.400 por x. Entonces, si yo quiero aislar a x, dejar sola a la x, obviamente tengo que sacar al 3.400. ¿Qué operación tiene el 3.400 con la x? Está multiplicando. Quiere decir entonces que si lo cambio al otro lado del símbolo igual, de multiplicación va a pasar a división, y es por eso que quedó escrito con esta expresión, ¿de acuerdo? Y sobre 3.400 es igual a x. Le repito, el 3.400 estaba multiplicando, pasó al otro lado del igual, dividiendo. Y ahí ya tenemos a la x solita, despejada. ¿Ya? Paso número 3. Vamos a intercambiar las variables. Ojo, no hay que hacer ningún cálculo aquí, en este paso, en el paso número 3. No hay que calcular nada. Simplemente usted toma la x y la coloca donde está la y, y toma la y y la coloca donde estaba la x. O sea, como dice, tal cual dice la palabra, intercambiar las variables. No hay que hacer ningún cálculo, ¿de acuerdo? Entonces,
Vamos al paso anterior que dice y sobre 3400 es igual a x, y vamos a intercambiar las variables. ¿De acuerdo? Donde esté la y vamos a colocar la x, y donde esté la x vamos a colocar la y. Así de sencillo, es así de fácil. Pero además, ojo, esto es importante también para saber qué fue lo que estamos encontrando, qué fue lo que encontramos en el procedimiento. Además, la y, fíjense ahí esto, se lo estoy indicando con el puntero del mouse, la y la vamos a volver a su forma de función, f de x. Pero ojo, no es la función normal la que estamos encontrando, es la función inversa. Entonces, no se nos puede olvidar, no se nos puede quedar atrás ese -1, que en realidad no es que sea exponente, se lee, como yo se lo dije anteriormente, f a la -1 de x, o también se puede decir función inversa de x. ¿De acuerdo? De cualquiera de las dos formas está correcto. Entonces, si hacemos las dos cosas, intercambio de variable, y además a la y la cambiamos por el concepto de función de x. Entonces vamos a obtener, fíjese, ahí está señalado paso a paso. En el ejemplo, tomamos entonces que hicimos el intercambio de variables, ahí está, ¿cierto? A continuación entonces cambiamos a la y por f a la -1 de x, y finalmente obtenemos, acá está con negrita, está remarcado, tenemos entonces la expresión final, la función inversa, ¿qué fue lo que encontramos? Está remarcada acá con negrita. Función a la -1 de x es igual a x, ahí ya está intercambiada la variable, ojo, aquí está solamente el procedimiento de intercambiar variables, y además la y en su expresión de función, ¿ya? F a la -1 de x es igual a x sobre 3400. Esa sería mi función inversa. Entonces ahora, eso me permite poder calcular efectivamente lo que veníamos trabajando en la pregunta de la diapositiva anterior. ¿Ya? Donde dice, donde por ahora corresponde la cantidad a pagar, y la función inversa, la cantidad de botellas que compró. Entonces, quedándonos con esta idea, entonces, ahora podemos encontrar lo que sea. ¿Cuál fue la pregunta anterior? Tenía que ver entonces con que me entregaban el costo, que me entregaban la cantidad de dinero que yo gasté, ¿ya? Y me preguntaban, ¿cuántas botellas tendría que comprar para que se cumpla esta cantidad que yo gasté, esta cantidad de dinero, para que sea equivalente a la cantidad de dinero que yo gasté? Entonces, para eso, bastará entonces con que ahora reemplacemos esa cantidad de dinero por la x, resolvemos la división, y encontramos entonces automáticamente nuestro resultado. ¿De acuerdo? Ahora, si usted hace el ejercicio, se va a dar cuenta de que eso correspondía a 3. ¿Estamos? Bien. Chicos, solamente hasta aquí, hasta esto, que es la mayor parte es conceptual. ¿Alguien tiene alguna duda en la transformación, en el paso a paso? Ahí están los 3 pasitos. En todo caso, les recuerdo que usted puede volver a revisar la clase todas las veces que sea necesario, porque la clase queda grabada. ¿Ya? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Sí, correcto. Así es, tiene que ser efectivamente desde el punto de vista inverso. ¿Ya? Un momento, tengo otra pregunta más. Vamos a revisar. Oye, ¿qué pasa? Algo raro está pasando acá. Ya, Mauricio, dale nomás. Ya, tenemos entonces, teniendo la idea más o menos clara, los 3 pasitos, ¿cuáles son? Vamos a avanzar. Entonces, vamos a encontrar la función inversa de x más 3 sobre 5. Primer paso, entonces, igualar la función de x a y. O sea que, fíjense en el puntero del mouse, vamos a cambiar eso, la expresión función, f de x, lo vamos a sacar y tendríamos que colocar, como dice acá, en el primer paso, la y. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya lo tenemos hecho, está resuelto, ¿cierto? Tenemos entonces que y es igual a x más 3 sobre 5. Luego despejar a x, aislar a x, en función de y, ¿ya? Recuerde que la x tiene que quedar completamente sola, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que sacar uno a uno los elementos de ahí. Matías Oces,
¿Qué me conviene trasladar primero al otro lado del símbolo igual? ¿Cómo comienzo este aislamiento de la X? ¿Qué debo hacer? Matías Voces, acá dice Y es igual a X más 3 sobre 5, ¿cierto? Casi, pero no, Mati. No es eso. Acuérdate que la idea es aislar a la X, ¿cierto? Entonces, si yo quiero aislar a la X, quiere decir que tengo que sacar todos los números que estén cerca o alrededor de la X y cambiarlo al otro lado del símbolo igual, como en una ecuación común y corriente. Fernando Escalona, ¿qué elemento deberíamos cambiar para el otro lado del igual en primer lugar? El 3, ¿no? Casi, pero no. En todo caso, tu respuesta nos dio igual la respuesta correcta. ¿Ya? Por favor, todos atentos con esto, porque normalmente esto se presta para confusión, pero no, en realidad se van a dar cuenta que no es como para confundirse, es sumamente sencillo. Fíjense lo que yo les voy a decir, por favor. Cuando yo tengo una expresión fraccionaria y uno de los dos componentes de la fracción, estoy hablando de el numerador o el denominador, uno de los dos componentes, valga la redundancia, es compuesto, es decir, que tiene más de un elemento, como en este caso el numerador, que tiene x más 3, entonces yo no puedo romper, entre comillas, no puedo romper la fracción para aislar a x, sacando aquel elemento que se esté sumando o restando con la variable o con otro número o con otra expresión, ya en la composición del numerador en este caso. O sea, no puedo desarmar esa suma en la medida de que esto siga siendo fracción. La fracción es un solo elemento, ¿de acuerdo? La fracción es un solo número. En el momento en que yo encuentre el valor de la X, yo podría resolver esto, ¿cierto? Resuelvo la suma y posteriormente la división. Entonces, efectivamente, si yo saco el 3 de acá, en el fondo estoy quebrando la fracción, no la estoy descomponiendo, sino que la estoy rompiendo. Y esos dos conceptos ya son distintos. De alguna forma me dice que una cosa está mal hecha y la otra está bien hecha. Si yo rompo la fracción, entonces está mal. ¿Ya? Lo que yo debo hacer es descomponer de manera regular. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que usted se tiene que preguntar es lo siguiente. Si yo saco el 3, ¿se puede hacer la división? ¿Me va a dar el resultado correcto de la división? No, no me daría el resultado correcto porque todavía no se resuelve la suma. Entonces lo que usted tiene que pensar es que para poder resolver esta división, que es la fracción, ¿cierto? Para poder resolverla, primero tengo que resolver la suma. Ah, entonces no puedo sacar el 3 de ahí primero. ¿Se da cuenta? Entonces, si primero tengo que resolver la suma, lo que voy a pensar en hacer en primer lugar para despejar a la X sería entonces descomponer o desarmar, ojo, no quebrar, sino que desarmar, descomponer la fracción, ¿de acuerdo? ¿Cómo descompongo la fracción? Sacando el divisor, que en este caso es el 5. Por lo tanto, el 5 que estaba dividiendo lo cambia para el otro lado, multiplicando. Y queda esa expresión. Observe, 5 dividiendo pasa para el otro lado multiplicando. 5y es igual a x más 3. ¿Estamos? Ya. Y posteriormente, recuerden que estamos aislando la x. Siguiente medio paso, llamémoslo de esa forma. Siguiente paso sería entonces sacar al 3. Y ahora me voy a fijar en cuál es la operación que tiene el 3 con la x, que en este caso es la suma. Por lo tanto, lo voy a cambiar al otro lado restando. 5y menos 3 es igual a x. Tengo aislada la x. Siguiente paso, entonces, intercambiar las variables. Retomemos. Primero, sacar a f de x y colocar a y, acá arriba. Y es igual a toda la expresión algebraica. Segundo paso, aislamos a x. Sacamos el 5 que estaba dividiendo y pasó multiplicando. Sacamos al 3 que estaba sumando y pasó restando. ¿Ya? La x nos queda completamente sola y ahora intercambiamos variables. Y además, les recuerdo que en vez de escribir f de x, ahora vamos a escribir f a la menos 1 de x. ¿Estamos?
Entonces, intercambiamos las variables, que es la siguiente imagen que apareció, y a continuación escribimos a f a la menos 1 de x. Y esa sería entonces nuestra función inversa. Que, ojo, si f a la menos 1 de x si quedó al lado derecho del símbolo igual, en realidad no es tan importante, porque de hecho esto usted lo puede girar, simplemente lo gira para que f a la menos 1 quede a la izquierda y en el fondo se trata de lo mismo, ¿ya? Muy bien, entonces, aquí está justamente, ya lo giramos, ¿ves? La función inversa corresponde a f a la menos 1 de x, que es igual a 5x menos 3. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Son 3 sencillos pasos. En el fondo lo que estamos haciendo, más que hacer un cálculo, es una transformación. ¿Ya? Entonces, fíjense la pregunta planteada ahora. Y les voy a dar, a ver, ¿cuánto? 2 minutos. 2 minutos para responder. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a la inversa de... ¿qué tengo que hacer? Voy a tomar la función, voy a encontrar su inversa y después la comparo. ¿Ya? ¿Cuál de las alternativas es la correcta? Póngale. Se gana 3 décimas para la próxima evaluación el que responda bien. Y lo voy a dejar anotado acá. Está corriendo el tiempo. ¿Quién? No. La A, Nicole. Nicole, ¿qué dijo? la A, La alternativa A. Ok, sí, vamos a revisar. Aldo Reyes dice que es la C. Ya. Vamos a revisar eso también, Aldo. Ya, entonces, Soledad también afirma que es la letra A. Ahí se están peleando entre esas dos alternativas, A o C. Revisemos, chicos. Ya, la última respuesta que revisamos. Camilo quiere hacer equipo con Aldo. Ya. C. Christopher también dice que es C. Ahí está entre las dos alternativas. Se ve como una... Las dos tienen posibilidades. Ya, revisémoslo, para que no nos demoremos mucho. Ya, recuerde que el primer paso entonces es intercambiar a f de x por y, ¿cierto? Ahí está el primer paso. F de x entonces lo cambiamos por la variable que le corresponde, que es y, y nos queda y es igual a menos 2x. ¿Cuál sería el siguiente paso? Aislar a la X. Estupendo. El siguiente paso sería aislar a la x. ¿Ya? Uy, la mayoría dice que es la letra C. Aislar a la X, entonces, ya, chiquillos, esto también se presta muchas veces para confusión. Por favor, mucha atención con esto. En este caso, yo tengo un número negativo multiplicando a la X. Y ojo que no está separado el menos del 2, ¿ya? Es una cantidad negativa. Entonces, al intercambiarlo al otro lado del símbolo igual, lo que me interesa para poder cambiar es justamente qué operación está cumpliendo esta cantidad con la X. ¿De acuerdo? Les vuelvo a reiterar, esta cantidad es un número negativo por sí solo y no está separado el menos del 2 porque es un número negativo. ¿Ya? Entonces, el número negativo, ¿qué operación tiene con la X? ¿Ya? Recuerden que si no está escrito entre los dos, debo asumir que hay una multiplicación, ¿cierto? Por lo tanto, ojo, y atento con lo que voy a decir. El 2 negativo está multiplicando, el 2 negativo pasa dividiendo. Por lo tanto, queda esa estructura. Y sobre 2 negativo es igual a X.
Y ahí entonces nos quedaría aislado el valor de la x, nos quedaría aislada la variable x, ¿ya? Siguiente paso, entonces, recuerde, intercambiamos las variables, ¿cierto? Y además declaramos a f a la menos 1, o la función inversa. ¿Ya? Tenemos entonces que la alternativa correcta sería, aquí faltó cambiar las variables, pero usted ya sabe, yo se lo acabo de indicar, ¿ya? Entonces, en el último paso, le repito, faltó intercambiar la variable, pero yo ya se lo había comentado. Entonces, la alternativa correcta, como dijo la mayoría de ustedes, y tienen toda la razón, corresponde entonces a la letra C, que ahí estaba marcada. Estupendo, chicos y chicas. Número 2, sigamos comprobando aprendizaje. ¿Cuál de las siguientes funciones posee función inversa? 1 minuto, es solo mirar y responder. Ánimo, chiquillo. ¿Cuál de las funciones es función inversa? O sea, posee función inversa. A, B o C. Fíjense en las imágenes. A y B. A y B, dice su compañero. No, solo A, solo A, solo A, solo A. Solo A. Ya, pero es que me confundí con la flecha de arriba, pero esta con este, esta con este. Le digo que ahí ve, profe, ahí ve. Usted dice que A y B. Ahí ve. Ya, se decidió por A y B. Matías dice que es la letra A. No, profe, la. Ah, tiene que decidirse, ¿eh? Paloma también, solo A. Ya. Bien, muchachos, nos queda poquitito tiempo. Christopher también afirma que es la A y Scarlett también. Ya, como les decía, nos queda poquitito tiempo, así que vamos a avanzar. Aileen. Ya, si usted recuerda, dijimos en los conceptos anteriores que esto va a suceder, el tema de hallar la función inversa va a suceder en la función cuando era... ¿Cómo era el nombre? ¿Alguien recuerda el nombre? Algo de que tenía que ver con una inyección, a lo mejor, ¿o no? Biyectiva. Correcto, biyectiva. Ya, entonces, esto, acuérdense el concepto que yo le dije, grábeselo en la mente. 1 a 1. A cada elemento del dominio le corresponde solo uno del recorrido y viceversa. O sea que del codominio también le tiene que corresponder solo uno del dominio. ¿Ya? Eso entonces nos está diciendo de que, fíjense en esto, aparece, esa es la alternativa. Solo A y B. ¿Por qué solo A y B? Y no solo la A. Fíjense en esto, chiquillos. Acá efectivamente las flechas están cruzadas, pero aún así, al 3 que está en el conjunto de salida, le corresponde solo un número en el conjunto de llegada. Y a ese 3 le corresponde solo uno, a su vez, solo uno en el conjunto de salida. Y con el 8 pasa lo mismo. ¿Ya? No importa que las flechas estén cruzadas. Lo que tiene que suceder es que a cada uno del dominio le corresponde uno del codominio. Y a cada uno del codominio le corresponde uno del dominio. ¿Ya? Y lo mismo pasa en el conjunto, la imagen de la letra A. 1 a 1 también, si usted se fija. Ahí se ve más claro porque las flechas están derechitas, ¿cierto? ¿Ya? Pero le repito, no nos importa tanto que estén cruzadas, nos importa de que sea 1 a 1. Sin embargo, en la letra C, en la imagen de la letra C, como ustedes pueden observar, si usted se fija en la preimagen 5 y en la preimagen 3, ¿ya? El número 5 y el número 3, ambos tienen el mismo punto de llegada, que corresponde al 1. ¿Ya? Y eso, claro, el 5 tiene un punto de llegada, sí, tiene un solo punto de llegada. El 3 tiene un punto de llegada, también tiene un punto de llegada, ¿cierto? Solo uno. Pero, mirado desde el punto de vista inverso, desde la función inversa, el 1 no tiene un solo punto de salida, que podría ser el 5 o podría ser el 3. Los tiene ambos. El 1 tiene dos puntos de salida. Por lo tanto, esto no es 1 a 1. Y eso quiere decir que esta función, entonces, no tiene una función inversa.
¿De acuerdo? Muy bien. Fernando, esa palabra. Matías, por todo les voy a dar décima a toda la gente que participó. Es por eso que la clase quedó grabada. A toda la gente que está participando se le va a incluir esto, no se preocupe. Ya chicos, vamos al cierre. ¿Qué debería cumplirse en términos de dominio y codominio para que la función tenga inversa? Nicole, lo acabamos de ver recién. Nicole Tapia, ¿qué se debe cumplir en términos de dominio y codominio para que la función tenga una inversa? Nicolcita, Lo que vimos recién, eso que salió de las flechitas. lo mismo, exactamente. O sea, Que tengan solo uno, muy bien, que el dominio tenga uno, algo así. exacto. El concepto uno a uno, ¿cierto? Uno en la salida, uno en la llegada. ¿Sí? Y al mismo tiempo, uno en la llegada, uno en la salida. Perfecto. Muy bien, Nicole. ¿Ya? Ok. A ver, no alcanzo a ver esa pregunta. Ahí sí. Mira ese desafío. La función f de x con x cuadrado, ¿tiene función inversa eso o no? ¿Qué opinan? Tírense a la piscina No, nomás. Jueguensela. no, no, profe. ¿No tiene? No. Ah, o Ya. sea, pero que si tiene o si es. Ah, no sé. ¿Tendrá función Pensé inversa o que, no? pensé que la pregunta era si era inversa, pero como no vi el -1, elevado a la -1. Ah, no sé. Sí, tiene que ver con eso. Sí, efectivamente. ¿Ah, sí? ¿Sí? Benjamín tiene toda la razón. Fernando Escalona también. La idea es que la función sea biyectiva. El uno a uno me está diciendo eso, que la función es biyectiva. ¿Ya? Su raíz. ¿Tiene función o no tiene función inversa? Y si se los dejo como una inquietud que hay que... Se los voy a decir al tiro, ¿ya? Si f es una función cuyo dominio corresponde al conjunto A, 2, 3, 4, y el codominio corresponde al conjunto B, que es un 1. Atentos con eso, ¿eh? Piénselo. Si f es una función cuyo dominio corresponde al conjunto A, ahí está el conjunto A. ¿Cuál es el conjunto A? El que lo forman los elementos 2, 3 y 4. Y el codominio corresponde al conjunto B. ¿Cuál es el conjunto B? El que está formado por el elemento 1. ¿Ya? Un 1. ¿Existirá la función inversa de f? ¿Sí o no? No, ¿Quién me contestó? Fernando, Fernando. ¿Por qué no? ¿Por qué tú crees que no? porque nada más hay un elemento en el codominio y tendría que haber 3 elementos para que cada elemento del dominio tenga uno. Con el codominio sea la posibilidad de que sea una función biyectiva, ¿no? Fernando, tienes toda la razón. Efectivamente es así. ¿Ya? Justamente no le correspondería porque finalmente en el recorrido o en el codominio, en este caso, en el codominio hay un solo elemento. Eso quiere decir que los 3 elementos que están en el conjunto de salida tienen un solo punto de llegada. Y eso obvio que no corresponde a las condiciones que estamos trabajando ya hace rato, ¿cierto? Matías, ¿qué cosa no cachó? Sofía tiene toda la razón. No sería uno a uno. Esto de acá. Ya fíjese en el conjunto A. El conjunto A tiene 3 elementos, que son el 2, el 3 y el 4. Para que la función sea 1 a 1, lo que tiene que suceder es que cada elemento o cada número, si lo quiere ver así, cada número del conjunto de salida, que en este caso sería el conjunto A, le corresponde solo un elemento en el conjunto de llegada, que sería en este caso el conjunto B. ¿De acuerdo? Entonces fíjense acá. El 2, ¿cuál sería su elemento de llegada? El 1. El 3, ¿cuál sería su elemento de llegada? El 1. Y el 4, también el 1. Todos llegan donde mismo, ¿cierto? Entonces no se cumple, bajo ninguna perspectiva, se cumple de que
sea, como dijimos delante, el concepto de 1 a 1. Acá no sucede esto de que a cada elemento de salida le corresponde uno distinto en los elementos de la llegada, ¿ya? En el conjunto del codominio. ¿De acuerdo? Eso es lo que está ocurriendo en este ejemplo y por lo tanto quiere decir que no vamos a encontrar una función inversa en este caso. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya. Chicos, ¿qué vamos a hacer después de esta clase? Ahí está la información. Me imagino que ya desde las otras clases ya se dieron cuenta de esto. No tiene nada de distinto a todo lo que hayan visto en los otros ramos. La idea es que van a trabajar entonces desde la página del colegio la evaluación formativa número 1, que también está definida en Google Form. Es importante que se haga, ojalá antes de la próxima clase, ¿cierto? Aún así, si tienen dudas, dado que la corrección de esto es más rápido, la corrección del Google Form nos permite un poquito más de rapidez en la corrección, eso me va a dejar un poquito más de tiempo para estar más pendiente del correo. Así que si hay dudas, van a ser contestadas con más prontitud que lo que pude hacer anteriormente. ¿Ya? Bien, si alguien tiene alguna duda con respecto a la clase, tiene las dos alternativas de siempre, que es volver a revisar la clase, y la segunda alternativa es que me envíe su consulta con alguna imagen, o si lo puede describir con palabras, ningún problema también, me envía su consulta a el correo que ya conoce. Ya chicos, fue un placer haberlos visto y haberlos saludado. Tengo acá registrado a todos los que participaron, que como ya les dije, hay que registrar la participación desde ahora en adelante en una nueva planilla que nos dieron para el tema de la asistencia. A propósito de la asistencia, vayan rápidamente al chat y coloque presente, a contar de ahora ya, rapidito, antes de cerrar la sesión, antes de que nos saquen de ahí. Rapidito chicos, escriban presente. Muy bien. Si ya escribió presente, puede salir. Ya estamos terminando. Espero que estén súper bien. Ustedes y su familia. Nos vemos entonces en la próxima clase. Por favor, sigan cuidándose. No quiero malas noticias. Sigan cuidándose, no salgan si no es necesario. Ya sabe todas las recomendaciones. No sean porfiaditos. ¿Ya? Porfa. Cuídense, que estén súper bien. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Chao, profe. Chaito. Chao, mister. Chao, nos vemos.